Escuchad ese sonido. Cerrad los ojos un instante y escuchad. Es un sonido seco, metálico, frío. Clic, clac, clic. Es el sonido de la plata golpeando la piedra. Es el sonido más pesado de la historia humana. 30 monedas. El precio de un esclavo herido según la vieja ley del Éxodo. El precio de un hombre. El precio de un Dios. Hoy no estamos aquí para encender velas ni para recitar versículos de memoria con la mirada baja. Estamos aquí para mirar al abismo a los ojos. Estamos aquí para hablar de Judas Iscariote. Y para entenderle, caballeros, tenemos que quitarnos las túnicas blancas de la tradición y ponernos las sandalias llenas de polvo, mierda y sangre de la Judea del primer siglo. Porque la traición nunca ocurre en el vacío. La traición es una planta venenosa que crece lenta, regada por la decepción, el miedo y, a veces, por una retorcida noción del deber. ¿Quién era este hombre? La historia lo ha pintado como un monstruo, una caricatura con nariz ganchuda y ropas amarillas, un demonio avaricioso que vendió a la luz del mundo por un puñado de cambio. Pero vosotros sabéis, porque habéis vivido lo suficiente, que el mal absoluto es raro. Lo que abunda es la debilidad humana, la arrogancia y los errores de cálculo fatales. Judas no nació traidor. Judas se hizo traidor, decisión a decisión, paso a paso, hasta que no hubo camino de vuelta. Imaginad la atmósfera. No penséis en iglesias frescas con olor a incienso. Pensad en Jerusalén bajo la bota de Roma. Hace calor. Un calor que se pega a la piel como una segunda túnica, un calor que huele a sudor agrio, a especias podridas en el mercado, a orina de camello y, sobre todo, a miedo. El aire vibra con una tensión eléctrica. En cada esquina hay un legionario romano, con su armadura de placas segmentadas brillando bajo el sol implacable, la mano siempre cerca del gladius. Son los dueños del mundo conocido. Son la maquinaria de guerra más perfecta que ha visto la humanidad y han puesto su talón de hierro sobre el cuello del pueblo elegido. La gente está desesperada. Los impuestos son asfixiantes. El sumo sacerdote, Caifás, vive en un palacio de mármol, colaborando con el ocupante para mantener su estatus, mientras el pueblo llano apenas tiene para comer. En este caldero hirviendo, todo hombre con sangre en las venas espera una sola cosa, al Mesías. Pero no a un predicador de paz. Esperan a un rey guerrero. A un nuevo David que empuñe la espada, que corte cabezas romanas y que limpie la tierra santa de gentiles con fuego y acero. Y aquí entra Judas. Su nombre, Iscariote, es una clave. Algunos dicen que viene de Iscariot, hombre de Keriot, una ciudad al sur de Judea. Esto es vital. Fijaos en el detalle, los otros 11, Pedro, Andrés, Juan, Santiago, todos eran galileos. Hombres del norte, pescadores, gente sencilla, rústica, con un acento que los delataba y unas manos callosas de tirar redes. Judas no. Judas era de Judea. Era el único sureño. Era el forastero dentro del círculo íntimo. Probablemente más educado, más urbano, más astuto. Un hombre de números y letras en un grupo de hombres de viento y mar. Pero hay otra teoría sobre su nombre, una que resuena con el acero de la realidad, que Iscariote proviene de Sicarii. Los sicarios. Los portadores de la sica, esa daga curva y corta que se escondía bajo los pliegues del manto para degollar romanos en las callejuelas oscuras.
¿Era Judas un antiguo revolucionario? ¿Un hombre de acción que se unió a Jesús porque vio en él al líder que finalmente daría la orden de ataque? Miradlo ahora, caminando por los caminos polvorientos de Galilea detrás del Maestro. Él lleva la bolsa. Es el tesorero. Eso nos dice algo sobre su carácter. No es un soñador que mira las nubes, es un administrador. Un realista. Alguien tiene que pensar en dónde van a dormir, qué van a comer, cómo financiar este movimiento itinerante. Mientras Pedro promete lealtad eterna con la boca grande y el corazón caliente, Judas cuenta las monedas. Mientras Juan habla de amor, Judas calcula el costo del pan. ¿Os suena familiar? En cada empresa, en cada familia, en cada gobierno, siempre hay alguien que tiene que ser el adulto pragmático, el que sabe que los ideales no llenan el estómago. Ese era Judas. Y ese pragmatismo, esa frialdad calculadora, fue la grieta por donde entró el diablo. Durante 3 años, Judas observó. Vio los milagros, sí. Vio a los ciegos ver y a los cojos andar. Y al principio, su corazón debió latir con la fuerza de un tambor de guerra. Debió pensar. Este tiene el poder de Dios. Si puede levantar a un muerto, ¿qué no podrá hacer contra una legión romana? Si puede calmar una tormenta, ¿no podrá derribar las murallas de la Torre Antonia? Judas esperaba el momento. Esperaba la señal. Imaginad su impaciencia. Cada día, viendo la injusticia, viendo a los publicanos robar, viendo a los soldados abusar y esperando que Jesús, el hombre con el poder absoluto, dijera, basta. Pero Jesús no decía basta. Decía, amad a vuestros enemigos. Decía, al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Podéis sentir la frustración creciendo en el pecho de Judas como un cáncer? Para un hombre de honor, para un patriota que ve su tierra violada, esas palabras no suenan a sabiduría divina. Suenan a debilidad. Suenan a locura. ¿Amar al romano que escupe a tu padre? ¿Poner la otra mejilla ante el tirano que crucifica a tus hermanos? Ahí empieza la fractura. La mente de Judas, una mente lógica, política, terrenal, empieza a chocar contra la realidad espiritual de Jesús. Judas quiere un reino ahora, un reino de fronteras, ejércitos y tronos. Jesús habla de un reino que no es de este mundo. Y Judas, el hombre que lleva la bolsa, el hombre que mira los números, empieza a pensar que ha apostado su vida al caballo equivocado. O peor aún, que el caballo es el correcto, pero el jinete se niega a galopar. Avancemos en el tiempo. Estamos en la última semana. La tensión es insoportable. Jesús entra en Jerusalén. Domingo de Ramos. La multitud ruge. Tiran mantos al suelo, agitan palmas. Gritan Hosana al Hijo de David. Este es el momento. Cualquier estratega militar, cualquier líder revolucionario lo sabe. Tienes al pueblo en la palma de la mano. Tienes el fervor. Tienes la masa crítica. Es el momento de dar la orden, de asaltar el palacio de Herodes, de tomar el templo. Judas debió estar allí, con la mano en la daga, real o metafórica, los ojos brillantes, pensando, por fin. Ha llegado la hora. Pero Jesús no ataca. Jesús va al templo, vuelca unas mesas de cambistas, hace un gesto simbólico y se retira a Betania. El globo se desinfla. La oportunidad se escapa.
Y Judas empieza a ver algo que le hiela la sangre. Jesús no está planeando una victoria. Está planeando su propia muerte. Habla de sacrificio, de grano de trigo que debe morir. Y para Judas, eso es inaceptable. No ha dejado su casa, su vida y su seguridad para seguir a un mártir suicida. Él quería un rey, no un cordero. Aquí es donde entra la escena de Betania. La cena en casa de Simón el leproso. Una mujer entra con un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo puro. Carísimo. 3 denarios. El salario de todo un año de un trabajador. Ella rompe el frasco y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. El aroma inunda la habitación, dulce, embriagador, excesivo. Judas estalla. No puede contenerse más. ¿Para qué este desperdicio?, grita. Su voz es la voz de la lógica, la voz de la razón económica. Se podía haber vendido este perfume por mucho dinero y dárselo a los pobres. Suena noble, ¿verdad? Suena a justicia social. Pero el Evangelio, escrito años después con la tinta del rencor, nos dice que no le importaban los pobres, sino que era ladrón y sustraía de la bolsa. Quizás sea cierto. O quizás, simplemente, Judas no podía soportar ver cómo se desperdiciaban recursos en un gesto romántico mientras la revolución carecía de fondos. Y la respuesta de Jesús es el golpe final. Déjala. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Ese fue el punto de quiebre. En ese momento, Judas entendió que no había futuro, que el movimiento estaba condenado, que Jesús había perdido el contacto con la realidad. A mí no siempre me tendréis. Jesús sabía que iba a morir. Y no iba a hacer nada para evitarlo. Imaginad la soledad de Judas esa noche, rodeado de sus compañeros que beben y ríen, ajenos al desastre que se avecina. Él se siente el único lúcido en un barco de locos que navega directo hacia los arrecifes. Se siente traicionado por Jesús. Sí, caballeros, escuchad bien. Antes de que Judas traicionara a Jesús, Judas se sintió traicionado por Jesús. Él había invertido su vida en la promesa de un Mesías libertador y ahora se encontraba con un místico que caminaba voluntariamente hacia el matadero. Y entonces surge el pensamiento. La idea fría y reptante. Si el barco se hunde, ¿por qué hundirse con él? O tal vez aún se pueda salvar algo. Tal vez, si se fuerza la mano de Jesús, si se le pone entre la espada y la pared, se vea obligado a actuar. Si los soldados vienen a por él, ¿no tendrá que usar su poder divino para defenderse? ¿No tendrá que llamar a esas legiones de ángeles de las que habla? Quizás la traición no fue un acto de maldad pura, sino un último, desesperado y retorcido intento de forzar al Mesías a ser el Mesías. Una jugada de ajedrez arriesgada. Un all-in. Te entregaré a los sacerdotes y entonces tendrás que pelear. Tendrás que instaurar el reino. Y me lo agradecerás. La arrogancia del hombre inteligente. Creer que puede manipular los hilos del destino. Creer que puede forzar la mano de Dios. Así que Judas se levanta. Se ajusta el manto. Mira por última vez al maestro, que quizás le devuelve la mirada con una tristeza infinita, sabiendo ya lo que ronda por la cabeza de su discípulo. Judas sale a la noche de Jerusalén. El aire es frío ahora. Las sombras son largas.
Se dirige hacia el palacio de Caifás. No va como un mendigo. Va como un hombre de negocios que tiene información valiosa. Va a negociar. Caminad con él por esas callejuelas empedradas. Escuchad sus pasos. Tac, tac, tac. Cada paso lo aleja de la luz y lo adentra en la historia negra de la humanidad. Su corazón debe ir a 1000 por hora, pero su rostro es una máscara de piedra. Él se dice a sí mismo que está haciendo lo correcto, que es un deber, que alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Es la mentira que nos contamos todos los hombres cuando estamos a punto de hacer algo irreparable: no tengo opción. Llega a las puertas del poder. Los guardias del templo, hombres duros con barbas trenzadas y armaduras de cuero, le cortan el paso. Tengo información para el sumo sacerdote, dice Judas. Su voz no tiembla. Lo dejan pasar. Entra en el patio, donde las antorchas crepitan y proyectan sombras danzantes sobre los muros de piedra caliza. El olor allí es diferente. Huele a cera cara, a carne asada, a intriga política. Lo llevan ante los ancianos, los magistrados, los príncipes de los sacerdotes. Hombres viejos, con túnicas de lino fino y ojos de serpiente. Hombres que han mantenido su poder pactando con Roma, aplastando disidencias, manipulando la ley. Ellos odian a Jesús. No porque sea hijo de Dios, eso les importa un bledo. Lo odian porque es peligroso. Porque amenaza el orden público. Porque si hay una revuelta, Roma vendrá y destruirá el templo y su nación y sus privilegios, sobre todo. Para ellos, Jesús es un problema político que hay que eliminar. Y Judas es la solución. ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Pregunta Judas. Directo. Sin rodeos. Aquí no hay teología. Hay transacción. Es un negocio sucio en una habitación trasera. ¿Cuántas veces hemos visto esto en la historia? El idealista que se vende. El revolucionario que se convierte en informante. El hermano que delata al hermano por seguridad o por envidia. Los sacerdotes se miran entre ellos. Sonríen. No una sonrisa de alegría, sino esa mueca cínica del poder cuando encuentra un tonto útil o un cómplice necesario. Uno de ellos abre un cofre. Saca una bolsa de cuero. Empieza a contar. 1, 2, 3. El sonido de la plata. Monedas acuñadas en Tiro, probablemente las únicas aceptadas en el templo por su pureza de plata, aunque tuvieran la imagen de un dios pagano, la ironía suprema. 10. 20. 30. Se detienen. 30 piezas de plata. Shekels. No es una fortuna. No os engañéis. No es suficiente para comprar un palacio ni para retirarse a una isla griega. Es el precio de un esclavo. Es un insulto. Es una manera de decir: esto es lo que vale tu maestro para nosotros. Nada. Menos que nada. Mercancía averiada. Y Judas acepta. ¿Por qué? Si no era por avaricia desmedida, ¿por qué aceptar esa suma irrisoria? Quizás porque el dinero no era el fin, sino el medio para sellar el pacto. O quizás, al ver las monedas, sintió el primer golpe de la realidad: ha vendido lo incalculable por una miseria. Pero ya no puede retroceder. Ha cruzado la línea.
Toma la bolsa. Siente el peso. 30 monedas. Frías. Pesadas. El trato está hecho. Buscaba oportunidad para entregarle, dice el texto. Ahora Judas es un espía en su propia familia. Vuelve con los discípulos. Come con ellos. Duerme cerca de ellos. Pero ahora hay un muro invisible que los separa del resto de la humanidad. Tiene un secreto. Y el secreto lo está devorando por dentro. ¿Habéis guardado alguna vez un secreto terrible? ¿Algo que sabíais que destruiría a alguien si saliera a la luz? Pesan, ¿verdad? Pesan más que el plomo. Judas lleva ese peso mientras camina de vuelta. Mira sus manos. Parecen las mismas, pero no lo son. Son las manos de un traidor. La maquinaria se ha puesto en marcha. El destino, ese viejo ciego implacable, empieza a tejer la soga. Y Judas, creyéndose el conductor del carro, no se da cuenta de que solo es una rueda más, una rueda que va a ser triturada contra las piedras del camino. Se acerca la Pascua, la gran fiesta de la liberación de Egipto. La sangre del cordero en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pase de largo. ¡Qué ironía tan macabra! Esta vez, el cordero será el hombre con el que Judas ha compartido el pan durante 3 años. Y el ángel de la muerte no pasará de largo. El ángel de la muerte viene con antorchas y palos, guiado por la mano de Judas. Caballeros, la traición no es un acto, es un proceso. Es la erosión lenta del alma. Y ahora, Judas está al borde del precipicio, mirando hacia abajo, y el abismo le devuelve la mirada con una sonrisa de plata. Pero lo peor aún no ha llegado. Lo peor será cuando tenga que mirarle a los ojos. Cuando tenga que dar la señal. Cuando tenga que usar el símbolo del amor, un beso, como arma de ejecución. Preparaos. Porque la noche más oscura de la historia está a punto de caer sobre Jerusalén. Y nosotros vamos a entrar en ella. La historia, caballeros, se decide a menudo en habitaciones cerradas, entre el humo de las lámparas de aceite y los restos de una cena. Olvidad los cuadros del Renacimiento. Olvidad esa mesa larga y perfecta de Da Vinci donde todos miran al frente como si estuvieran posando para una foto. La realidad fue mucho más claustrofóbica, mucho más humana y mucho más terrible. Estamos en el cenáculo, una habitación prestada en la planta alta de una casa en Jerusalén. Jueves por la noche. El aire es pesado, cargado de olores fuertes, cordero asado, hierbas amargas, el mere que recuerda la amargura de la esclavitud en Egipto, vino agrio y el sudor de 13 hombres apiñados alrededor de una mesa baja en forma de U, el triclinium. Allí está Judas. Imaginadlo. No está en un rincón retorciéndose el bigote. Está reclinado muy cerca del maestro, en un lugar de honor. Esa es la primera puñalada de ironía de esta noche. Judas está en el círculo íntimo. Su brazo roza el de Jesús. Puede oír su respiración. Puede oler el aroma a polvo y camino que impregna sus ropas. Y en su cintura, oculta bajo los pliegues de su túnica, o quizás escondida en algún rincón oscuro de su mente, pesan las 30 monedas. O el contrato verbal que acaba de sellar. El pacto quema. Cada minuto que pasa allí, fingiendo normalidad, fingiendo hermandad, debió ser una tortura psicológica insoportable.
¿Habéis estado alguna vez en una reunión con alguien a quien sabéis que van a despedir mañana, o peor, a quien vosotros mismos habéis delatado? El aire se vuelve irrespirable. Cada sonrisa parece una mueca. Cada palabra amable suena a sarcasmo. Jesús se levanta. Se quita el manto. Se ciñe una toalla. Coge un lebrillo con agua. Lo que sucede a continuación rompe todos los esquemas de la jerarquía masculina de la antigüedad. Un rabino, un líder, un rey en potencia, arrodillándose para lavar los pies sucios de sus subordinados. Es el trabajo de un esclavo gentil, ni siquiera de un esclavo judío. Pedro protesta, claro. Pedro siempre es el ruido. Pero mirad a Judas. Cuando Jesús llega a él, se arrodilla. El agua cae sobre los pies de Judas. Esos pies que hace unas horas caminaron hacia el palacio de Caifás para venderlo. Las manos de Jesús, esas manos que han curado leprosos y multiplicado panes, frotan la suciedad y el polvo de los pies del traidor. ¿Qué pasó por la mente de Iscariote en ese instante? ¿Sintió remordimiento? ¿Sintió ganas de confesar, de gritar, no lo hagas, maestro, soy una rata? ¿O su corazón ya se había endurecido tanto que solo sintió desprecio? Mira, este hombre, pudo haber pensado. Se humilla como un perro. No tiene dignidad. Un rey no lava pies. Un rey corta cabezas. He hecho bien. Tengo que salvar a Israel de este debilucho. El cinismo es una armadura poderosa, amigos míos. Nos protege de la culpa. Nos permite justificar lo injustificable. Judas se envuelve en su cinismo mientras el agua fría limpia su piel, pero no su conciencia. Vuelven a la mesa. La tensión aumenta. Jesús, con el espíritu conmovido, suelta la bomba. En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. El silencio que sigue a esa frase debió ser absoluto. Un silencio que corta como un cuchillo. Los discípulos se miran unos a otros. Dudan. ¿Soy yo, Señor?, preguntan uno a uno. Fijaos en la fragilidad de la lealtad humana. Incluso los más fieles dudan de sí mismos. En el fondo, todos sabemos que somos capaces de la traición si las circunstancias nos aprietan lo suficiente. Todos tenemos un precio, o un punto de quiebre. Y Judas, para no delatarse, tiene que preguntar también. Tiene que mantener la farsa hasta el final. ¿Soy yo, Rabí? La audacia es escalofriante. Mirar a los ojos a la víctima y preguntar con falsa inocencia. Y Jesús le responde, en voz baja, quizás solo para que él lo oiga. Tú lo has dicho. Es una sentencia. No hay rayos ni truenos. Solo la confirmación tranquila de que la máscara ha caído. Pero los demás no se enteran. Son lentos, pues están demasiado ocupados defendiendo su propia inocencia. Entonces ocurre el acto final de la cena. Jesús toma un bocado de pan, lo moja en el plato, un gesto de amistad, de honor, como ofrecer la mejor pieza de carne al invitado especial, y se lo da a Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dice. Los demás piensan que le está mandando comprar algo para la fiesta o dar limosna a los pobres. ¡Qué ironía! Hasta el último segundo, la reputación de Judas como el administrador eficiente lo protege. Nadie sospecha del tesorero. Nadie sospecha del hombre sensato. Y aquí,
El texto sagrado nos da una frase que es pura literatura de terror, y después del bocado, Satanás entró en él. No imaginéis un demonio con cuernos poseyendo su cuerpo. Imaginad algo más real, más frío. Es el momento en que la duda desaparece. Es el momento en que la voluntad humana se rinde ante la oscuridad. Judas ya no es un hombre con dudas, es un instrumento del destino. Se levanta. Su rostro es una lápida. Toma el bocado, quizás se lo traga sin masticar, y sale. Y era de noche, dice el evangelista. Afuera, la oscuridad es total. Judas deja la luz, deja el calor, deja la hermandad, y se sumerge en la tiniebla fría de Jerusalén. Ya no hay vuelta atrás. Ahora es un agente en misión. Sus pasos resuenan en las calles vacías mientras corre hacia el lugar acordado. Tiene que darse prisa. Sabe dónde irán después de cenar. Al huerto. Al lugar de siempre. Si no se da prisa, podrían escapar. Judas llega ante los conspiradores. Ya no está solo. Ahora tiene un ejército. Le han dado una cohorte romana, técnicamente 600 hombres, aunque probablemente fuera un destacamento menor, un manípulo, más los guardias del templo. Antorchas, linternas, armas. Imaginad el ruido. El choque de las armaduras, las órdenes ladradas en latín y arameo. Es una operación militar en toda regla para detener a un carpintero desarmado. ¿Veis el miedo del poder? Tienen miedo de la multitud. Tienen miedo de la verdad. Por eso vienen de noche, como ladrones, como cobardes. Y Judas va al frente. Él es el guía. El que conoce el terreno. Cruzan el valle del Cedrón. El torrente negro fluye abajo. Suben hacia el monte de los olivos. El aire huele a olivo, a tierra húmeda y ahora a humo de antorchas y a resina quemada. Llegan a Getsemaní. Gat-Chemanim, la prensa de aceite. El lugar donde la aceituna es triturada para sacar su esencia. Una metáfora perfecta. Allí, entre los troncos retorcidos de olivos milenarios que parecen espectros bajo la luz de la luna, Jesús está esperando. Ha estado orando. Ha sudado sangre. Su angustia ha sido tan real como la traición que se acerca. Los discípulos, esos valientes guerreros de boquilla, duermen. El sueño de la inconsciencia. El ruido los despierta. Luces parpadeantes entre los árboles. El sonido de botas marchando. El relinchar de algún caballo. Pedro se levanta, aturdido, buscando su espada oxidada. Y de entre las sombras emerge Judas. Se separa del grupo armado. Camina solo hacia Jesús. Habían acordado una señal. Una señal necesaria porque en la oscuridad, entre las sombras de los árboles, los soldados romanos no sabrían distinguir a un judío de otro. Todos llevan túnicas, todos tienen barba. Necesitan marcar el objetivo con precisión quirúrgica. Al que yo bese, ese es, prendedle, había dicho Judas. Un beso. De todas las señales posibles, señalar con el dedo, gritar su nombre, golpearlo, Judas eligió un beso. El saludo tradicional de respeto y afecto entre rabino y discípulo. Salom, rabí. Es la perversión suprema de la intimidad. Usar el amor como arma. Convertir un gesto de paz en una sentencia de muerte. Judas se acerca. ¿Le temblaban las piernas?
¿O caminaba con la determinación del fanático? Se planta frente a Jesús. Salve, maestro. Dice. Haide, Rabbi. Y lo besa. El texto griego usa una palabra compuesta que implica un beso efusivo, repetido, cariñoso. No fue un pico rápido en la mejilla. Fue un abrazo. Judas se aferra a él. Siente el cuerpo de Jesús, cálido, vivo. Huele su sudor. Jesús no se aparta. No le escupe. Lo mira con una tristeza infinita que debió atravesar el alma de Judas como una lanza. Amigo, ¿a qué vienes? Le dice en una versión. O en otra, más terrible aún, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esa pregunta. Esa última oportunidad de mirarse al espejo. Con un beso. Entonces se desata el infierno. Los soldados avanzan. Pedro, en un arranque de furia inútil y tardía, saca la espada y corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Gritos. Sangre. Confusión. Jesús detiene la violencia. Vuelve tu espada a su lugar, ordena. Cura al herido. Incluso en el momento de su arresto, sigue siendo el maestro. ¿Y Judas? Judas se queda allí, parado, viendo cómo atan a su amigo. Viendo cómo lo empujan. Viendo cómo los discípulos, esos que juraron morir con él, huyen como conejos en la oscuridad. Todos escapan. Solo queda Judas, rodeado de soldados romanos que lo miran con desprecio. Porque recordad esto, caballeros, el poder ama la traición, pero odia al traidor. Nadie respeta al soplón. Una vez que has servido tu propósito, eres basura. Los soldados se llevan a Jesús. Las antorchas se alejan colina abajo, hacia la ciudad. El silencio vuelve al huerto de Getsemaní. Un silencio roto solo por el viento en las hojas de los olivos. Judas está solo. Tiene la bolsa con las monedas. Ha cumplido. Ha forzado la situación. Ahora Jesús está en manos de las autoridades. Ahora tendrá que actuar, ¿verdad? Ahora llamará al fuego del cielo. Ahora empezará la revolución. Judas espera. Espera el trueno. Espera el terremoto. Espera ver a los ángeles descender con espadas de fuego para aniquilar a la cohorte romana. Pero no pasa nada. La noche sigue siendo noche. Los grillos cantan. La luna sigue indiferente. No hay milagro. No hay revolución. Solo un hombre inocente arrastrado a un juicio ilegal y otro hombre parado en la oscuridad con 30 piezas de plata que de repente pesan más que el universo entero. Empieza el amanecer de la realidad. La adrenalina baja y deja paso al horror. Judas comienza a seguir a la comitiva desde lejos. Necesita ver. Necesita saber si su plan funcionará. Se acerca al patio donde juzgan a Jesús. Escucha los falsos testimonios. Ve los golpes. Ve cómo le escupen. Y ve que Jesús no se defiende. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El plan de Judas se desmorona. No ha forzado al Mesías a ser rey. Ha entregado al Cordero al matadero. Ha cometido el error de cálculo más grande de la historia. No era una jugada política. No era ajedrez. Era deicidio. Era asesinato.
El frío de la madrugada cala los huesos, pero el frío que siente Judas en el pecho es mortal. La anatomía de la traición está completa. Ahora empieza la anatomía de la desesperación. Porque cuando uno vende su alma, el diablo no paga con felicidad. Paga con vacío. Un vacío tan grande que el mundo entero no puede llenarlo. Judas aprieta la bolsa contra su pecho. Las monedas chocan entre sí. Clic, clac. Un sonido que le perseguirá por el resto de su breve vida. Ya no suenan a riqueza. Suenan a cadenas. Se da la vuelta. El templo brilla con los primeros rayos del sol. Hermoso. Majestuoso. Indiferente. Judas corre hacia allá. Tiene que deshacerlo. Tiene que devolver el dinero. Si devuelve el dinero, tal vez todo se anule. Tal vez pueda rebobinar el tiempo. Pobre iluso. El tiempo no perdona. Y la historia no tiene marcha atrás. Amanece en Jerusalén. El sol se levanta sobre el monte de los olivos, indiferente a la tragedia, pintando el cielo de un rojo violento, como si la propia mañana estuviera sangrando. La ciudad despierta. Los vendedores preparan sus puestos, los burros rebuznan, y el humo de los sacrificios matutinos empieza a subir desde el templo, una columna gris y densa que huele a carne quemada y a santidad fingida. Judas corre. Corre contra el tiempo, corre contra sí mismo. Su respiración es un rasguido doloroso en el pecho. Las calles se le hacen interminables. La gente lo mira pasar, un hombre desaliñado, con los ojos desorbitados, apretando una bolsa de cuero contra su corazón como si fuera lo único que lo mantiene con vida. Llega al templo. El recinto sagrado. El lugar donde habita la presencia de Dios, la Sejiná. Pero para Judas, ahora es una tumba de mármol y oro. Se abre paso entre los peregrinos madrugadores. Ignora a los guardias levitas. Irrumpe en el atrio donde los príncipes de los sacerdotes están discutiendo los siguientes pasos. Ya han enviado a Jesús ante Pilato. El problema ya no es suyo, se lo han pasado a Roma. Se están lavando las manos antes de que lo haga el gobernador. Judas se planta ante ellos. Jadea. El sudor le cae por la frente, mezclándose con el polvo del camino. He pecado. Grita. Su voz retumba en las paredes de piedra. He pecado entregando sangre inocente. El silencio que sigue es terrible. Los ancianos lo miran. No hay compasión en sus ojos. No hay sorpresa. Solo hay fastidio. El fastidio del hombre de negocios que ve volver a un cliente insatisfecho cuando el trato ya está cerrado. Caifás, o tal vez Anás, lo mira con desdén infinito. Se ajusta su túnica inmaculada para no rozar al traidor. Y pronuncia las palabras más frías, más cínicas y más brutales de toda la Escritura. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Allá tú. Caballeros, grabad esto en vuestra mente. Es la respuesta eterna del sistema al individuo que ha utilizado. Es la respuesta del poder cuando ya no eres útil. ¿Creíais que os iban a dar una medalla? ¿Creíais que os invitarían a su mesa? Sois una herramienta. Y cuando la herramienta se rompe o se queja, se tira a la basura. Allá tú. Es tu problema. Arréglatelas con tu conciencia. Nosotros tenemos un país que gobernar. Esa frase termina de matar a Judas.
En ese momento comprende la magnitud de su estupidez. No era un socio. No era un estratega. Era un tonto útil. Ha vendido a su amigo, a su maestro, al único ser que le mostró amor incondicional, a cambio del desprecio de unos burócratas con túnicas de seda. La desesperación lo ciega. Ya no quiere el dinero. Ese dinero quema. Es fuego líquido en sus manos. Desata la bolsa. Y con un grito de rabia e impotencia, la arroja hacia el santuario. Clank. El sonido. Otra vez ese sonido maldito. Las monedas de plata golpean el suelo de mármol. Ruedan. Giran sobre sí mismas. Ring, ring, ring. El eco metálico resuena en el silencio sagrado como una risa demoníaca. 30 piezas de plata esparcidas por el suelo del templo. Brillando bajo el sol de la mañana. Dinero sucio en un lugar santo. Judas da media vuelta y huye. Sale del templo como si lo persiguieran furias invisibles. Ya no hay lugar para él en la sociedad de los hombres. Los apóstoles lo odian. Los sacerdotes lo desprecian. Dios debe de haberle dado la espalda para siempre. Camina sin rumbo. Sus pasos lo llevan fuera de las murallas de la ciudad. Hacia el sur. Hacia el valle de Hinón. El Gehenna. Es un lugar apropiado. Es el vertedero de Jerusalén. Allí se quema la basura. Allí se arrojan los cadáveres de los animales y de los criminales no reclamados. El aire es denso, irrespirable. Huele a podredumbre, a azufre, a ceniza y a muerte. El humo de los incendios perpetuos nubla el sol. Gusanos y perros salvajes se disputan los restos entre los montones de inmundicia. Judas camina entre la basura. Se siente en casa. Esto es lo que soy, piensa. Desperdicio. Basura. Y aquí, amigos míos, llegamos al núcleo de la tragedia. La diferencia entre Pedro y Judas. Ambos fallaron. Ambos traicionaron. Pedro negó a Jesús 3 veces, maldiciendo y jurando que no lo conocía, para salvar su propio pellejo. Una cobardía despreciable. Pero Pedro, cuando cantó el gallo, lloró amargamente. Y esperó. Esperó el perdón. Tuvo la humildad de creer que la misericordia de Dios era más grande que su pecado. Judas no. Judas cometió el pecado de la soberbia final, la desesperación. Creyó que su crimen era tan grande que ni Dios podía perdonarlo. Se erigió él mismo como juez y verdugo. Decidió que su sentencia era irrevocable. Mi pecado es demasiado grande, pensó. Qué arrogancia, creer que tu maldad es más poderosa que la bondad infinita. Encuentra un árbol. La tradición dice que fue una higuera o un árbol de Judea, Cercis siliquastrum, de madera quebradiza y flores púrpuras como gotas de sangre. Está al borde de un precipicio, mirando hacia el campo de alfareros, una tierra roja y arcillosa. Se quita el cinto. O tal vez usa una cuerda encontrada entre la basura. Sus manos, esas manos que contaron el dinero, ahora preparan el nudo. Lo hace con eficacia. Metódico hasta el final. No hay nadie para detenerlo. No hay nadie para decirle, espera, todavía hay esperanza. Él va a resucitar. Él te perdonará. Judas está encerrado en la prisión más segura del mundo, su propia mente.
Ata la cuerda a una rama que se extiende sobre el vacío. Se pone la soga al cuello. La aspereza del cáñamo contra la piel. El latido frenético de la carótida. Mira por última vez el mundo. Ve el humo del Gehenna. Ve los muros de Jerusalén a lo lejos, indiferentes. Y salta. El silencio se rompe con el crujido de la rama o el chasquido del cuello. El cuerpo queda pendiendo sobre el abismo. Solo, entre el cielo y la tierra, rechazado por ambos. Pero la historia no le concede ni siquiera una muerte digna. Los hechos de los apóstoles nos dan una imagen más grotesca, más brutal, que complementa el relato de Mateo. Quizás la rama se rompió. Quizás la cuerda cedió bajo el peso de su culpa. O quizás su cuerpo permaneció allí hasta hincharse y pudrirse bajo el sol implacable de Oriente, hasta que finalmente cayó. Cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Un final horroroso para una vida equivocada. Su sangre regó esa tierra roja. Y fijaos en la ironía final, el último chiste macabro del destino. Los sacerdotes, esos hombres de leyes y pureza ritual, recogieron las monedas del templo. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, dijeron, santurrones, porque es precio de sangre. Tienen escrúpulos para la contabilidad, pero no para el asesinato. ¡Qué retrato tan perfecto de la hipocresía religiosa y política! ¿Y qué hicieron con el dinero? Compraron el campo del alfarero. Ese mismo campo en el valle de Hinón. Lo compraron para sepultura de los extranjeros, de los forasteros, de los que no tienen patria. Lo llamaron Acéldama, campo de sangre. Así que, al final, el dinero de Judas sirvió para algo. Compró un cementerio para los olvidados. Y allí, probablemente, terminó sus días su cuerpo destrozado, enterrado en la tierra que su propia traición compró. El hombre que quería liberar a Israel. El hombre que quería ser ministro de un reino terrenal, terminó financiando una fosa común con el precio de su alma. Caballeros, la historia ha terminado. El humo se disipa. Pero queda la pregunta flotando en el aire, como el olor a ozono después de una tormenta. ¿Por qué os cuento esto? ¿Para qué remover la historia de un desgraciado que murió hace 2000 años? Porque Judas no es un monstruo lejano. Judas es una posibilidad. Judas vive en el espejo. Todos tenemos 30 monedas en el bolsillo. Todos tenemos un precio. Tal vez no sea dinero. Tal vez sea seguridad. Tal vez sea prestigio. Tal vez sea el deseo de tener razón. ¿Cuántas veces hemos vendido a un amigo por quedar bien con el jefe? ¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestros principios por comodidad? ¿Cuántas veces hemos besado la verdad mientras sosteníamos una mentira en la mano? El drama de Judas no es solo la traición. Es la falta de fe en la redención. Vosotros, hombres que habéis vivido, que habéis visto caer imperios personales, que habéis perdido negocios, amores o salud, sabéis que la vida es dura. Sabéis que uno se equivoca. A veces, terriblemente. Pero la lección de Acéldama es esta: mientras hay vida, hay vuelta atrás. No seáis como Judas. No dejéis que el orgullo o la desesperación os dicten el final de vuestra historia. Si caéis, levantaos. Si traicionáis, pedid perdón y reparad. ¿No escuchéis a los sacerdotes del mundo que os dicen que nos importa? Allá tú.
El mundo os usará y os tirará. Eso es ley de vida. Pero vuestra alma, vuestro honor, vuestra capacidad de redimiros, eso os pertenece solo a vosotros. No la vendáis barato. No la vendáis por 30 monedas de plata que, al final, solo sirven para comprar un pedazo de tierra donde pudrirse. Sed dueños de vuestro destino hasta el último aliento. Mirad al abismo, sí, conocedlo. Pero no saltéis. Nunca saltéis. Porque la historia es cruel, pero el final lo escribís vosotros.